¿Qué tal, catequistas? ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un tutorial magnífico acerca de la sucesión apostólica. Este es nuestro tema número 12 y vamos a reconocer, de acuerdo al objetivo, valorar la evidencia histórica de la Iglesia Católica de la que soy parte. Necesito saber por qué es importante la sucesión apostólica de tal manera que yo reconozca y valore esta evidencia histórica. Vamos a ver de qué se trata este tema. Yo sé que será del agrado de incluso ustedes, catequistas. Bueno, vámonos hasta nuestra carátula de bienvenida. Allí están los últimos 5 papas desde Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y este último papa Francisco, ¿no? Muy bien, entonces dice que hoy vamos a descubrir el importantísimo valor que tiene este tema respecto de nuestra vida cotidiana, nuestra cultura, nuestra historia y nuestra fe. Todo este campo lo abarca, ¿sí? La sucesión apostólica es clara, evidencia de una cadena ininterrumpida de papas o padres que certifican y constatan que la Iglesia Santa Católica proviene directamente del primer siglo. Si nosotros vamos retrocediendo, así como en esta imagen, Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, Pío XII, Pío, y nosotros vamos a llegar hasta el siglo I, en donde está Clemente, Anastasio, Lino y Pedro. Me los estoy aprendiendo. Entonces, es una sucesión de papas que es importantísima, dice, ante tanta secta que pulula por ahí, la sucesión apostólica nos brinda la seguridad de lo prometido por Jesucristo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y hasta ahora así ha sucedido. Además que frente a tanta denominación que se hace llamar cristiana, la Iglesia Católica se muestra sin duda alguna como la iglesia edificada por Cristo sobre la primera piedra, Pedro. Sean todos bienvenidos y todos los catequistas, esperamos que este tema sea de vuestro agrado, muy interesante, muy importante, muy educativo y fortalecedor de nuestra fe. Muy bien, así que dando esa bienvenida, yo creo que vamos a despertar un poquito los ánimos en los chicos que andan un poquito soñolientos y nos vamos hasta la diapositiva 5, ¿correcto? Vamos a recordar nuestro encuentro anterior que tiene mucho que ver porque bueno, acá por ejemplo estamos desarrollando nuevamente el tema de los discípulos de Maús, ¿no? Ello evidencia que ya cada uno se regresaba a su casa, ¿no? Ya murió el que decía que era el profeta, bueno, otro más, otro más, ya murió, me regreso a mi casa, no pasó absolutamente nada. Pero no quedó ahí. Jesucristo mismo se les aparece a estos dos apóstoles. Dice el Evangelio de Lucas que uno de ellos se llamaba Cleofás. Y van camino a Emaús. Y Jesús se les presenta a ellos y les preguntaba qué sucede, por qué están tan tristes. Y ellos respondieron que no sabes lo que ha acontecido, no sabes de lo que todo el mundo habla, de este Jesús de Nazaret, este enviado de Dios que está muerto ahora, ¿no? Y Jesús les va a responder con algo muy interesante, de donde les dice, insensatos. Y va a transcurrir por todas las escrituras para comentarles acerca de lo que tenía que pasar. Aún así, con todo ello, estos discípulos no se daban cuenta que el que les acompañaba era Jesús. ¿Cuál habría sido el motivo? No se sabe, pero bueno, como ya se hacía tarde, le invitan a pasar la noche con ellos, ¿no? Porque bueno, en esa época se acostumbraba a eso, y Jesús parte el pan y luego ellos le reconocen, pero Jesús va a desaparecer. Inmediatamente estos discípulos que iban a Emaús o que ya habían llegado en tal caso, parten nuevamente a Jerusalén para contar lo que les había pasado a ellos y que habían visto físicamente
resucitado al Señor. Y ellos mismos se decían uno al otro, ¿no? ¿No sentías algo en tu corazón? Y bueno, van precisamente a contarle lo que había sucedido a los apóstoles que estaban reunidos en Jerusalén. Bueno, el tercer día ya sabemos que resucitó Cristo y desde ahí la iglesia cobra fuerza. Jesús les va a decir que se esperen hasta la venida del Espíritu Santo, y es en el Espíritu Santo, en Pentecostés, en donde la iglesia va a recobrar, a retomar, a llenarse de esa fortaleza del Espíritu Santo, y van a salir a evangelizar a todo el mundo entero. Eso es el tema que hemos visto la vez pasada, que ojalá haya sido agrado también de los chicos. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar el tema de sucesión apostólica, porque ya cuando Pedro toma la batuta y Pablo se une al equipo para evangelizar, en el año más o menos 67 matan a Pedro, pero la iglesia tenía que continuar, y es ahí en donde empieza ya la sucesión apostólica. Recuerden que ya había habido un sucesor de Judas Iscariote, que fue Esteban, y que, Matías, ¿no? Matías reemplazó a Judas, y los 12 continuaban. Entonces siempre tenían que haber 12 en ese momento, y luego van a suceder a más, porque esta iglesia crecía y crecía, tal como lo narran los evangelios, el libro de Lucas en Hechos, ¿no? Crecía esta iglesia cada vez que se anunciaba más la buena nueva, el evangelio. Bueno, entonces vamos a preguntarle a nuestros chicos qué conocen acerca de la sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? ¿Por qué es importante la sucesión apostólica? ¿Y podría señalar alguna línea de sucesión apostólica? Bueno, yo ya les hice el ejemplo que puedo decir Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, ya me olvidé, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, Pío XII, Pío XI, y bueno, y hasta ahí nomás llego, ¿no? Sé que por ahí está León XIII también, pero hasta ahí nomás llego. Y bueno, de la primera línea apostólica es Pedro, Lino, Cleto, Anastasio, creo, y Clemente, y de ahí ya me pierdo un poquito. Me hace recordar, como para hacer un poco de broma, los elementos químicos, ¿no? Oxígeno, virilio, calcio, cesio, estroncio, magnesio, bueno, algo así. Yo me lo sabía mucho mejor, pero me hace recordar a esto, que me lo tuve que aprender así de memoria. A veces uno se olvida, ¿no? Si es que no lo practica. Bueno, entonces vamos inmediatamente a practicar con los chicos para ver qué conocen acerca de la sucesión, y si no conocen nada, deberíamos preocuparnos, porque significa que, bueno, lo digo con mucha honestidad, en tal caso estamos enseñando mal el curso de religión, porque la sucesión apostólica es parte de la historia, y hasta el día de hoy vemos a un sucesor de esa sucesión apostólica desde el siglo I, que es el Papa Francisco. Si no sabemos eso, o si los chicos no pueden responder eso, bueno, lo dejo también a conclusión de cada uno de ustedes. ¿Qué ocurrió previamente a que se desarrolle esta sucesión apostólica? Bueno, podemos ahí nuevamente abrir nuestros micrófonos y leer Mateo 16, 18, 19, ¿no? El Señor fue a Cesarea de Filipo y se empieza él a interesar porque qué decía la gente que era él, quién decía, ¿no? Y le pregunta a sus apóstoles, y bueno, los apóstoles le dicen que algunos pensaban que era Juan Bautista, otro Jeremías, otro, ¿cuál era el otro profeta? Isaías, ¿no? Entonces Jesús le vuelve a responder, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Y nadie, bueno, todo el mundo se queda mirando, y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús inmediatamente le va a decir, bendito seas Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a tu vez yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Todo esto se encuentra en el capítulo 16 de Mateo y específicamente a ti te daré las llaves y tú eres Pedro en los versículos 18 y 19 de este capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Ahí está precisamente, sino que yo les he narrado un poquito más porque el capítulo 16 me parece que empieza cuando llegan a la región de Cesarea de Filipo. Bueno, entonces ya sabemos que ahí está qué ocurrió, por qué que Jesús inicia con Pedro lo que más tarde vamos a conocer como sucesión apostólica. Jesucristo había venido al mundo a instaurar, a edificar un nuevo pueblo que él va a llamar iglesia. No se llama el pueblo iglesia, sino que le vamos a tomar el nombre de iglesia, ¿no? Esta congregación nueva en donde, como San Pablo decía, ya no solamente los judíos son acreedores de la salvación, sino esclavos, judíos, griegos, paganos, todos, ¿no? Todos libres y esclavos, todos podemos ser acreedores o allegados a esta salvación que Jesucristo nos trae en la buena nueva. Muy bien, eso fue lo que pasó previamente antes de esta sucesión apostólica. Ahora, bueno, fíjense que los protestantes confunden mucho el tema de la piedra. Ellos traducen en la Biblia como roca para hacer creerle a las personas que Jesucristo es la piedra grande, la piedra angular, y que Pedro es una piedra o una roca chiquita. Y por eso es que traducen algunas Biblias yo te digo, tú eres piedra y sobre esta roca, ¿no? E inventan un montón de cosas como que Jesús dice que va a edificar su iglesia sobre la confesión de Pedro. Súper tonterías, ¿no? Lo que va a hacer Jesús, además de edificar sobre Pedro mismo la iglesia, es decir, sobre él va a iniciarse toda una edificación de la iglesia, sobre él va a partir de la misma manera que le dijo Dios a Abraham, serás padre de muchas naciones, ¿no? Pedro va a ser el padre de toda una congregación llamada iglesia e incluso el Señor le va a dar las llaves a Pedro y va a iniciarse nuevamente para que él tenga poder de atar y desatar. Por eso es que el Papa actual puede atar y desatar, porque Jesucristo le dio las llaves del reino al Papa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros encontremos este tema de roca, piedra, bueno, el tema es piedra. ¿Ya? Y en el Evangelio de Juan 1:42 vamos a ver que Jesucristo le dice Kefas, ¿no? Y en la película de Mel Gibson también Kefas le dice Jesucristo a Pedro. Kefas significa piedra. No, nosotros, bueno, que tenemos como sinónimo roca, pero el término literal es piedra y sobre esa piedra se edifica la iglesia. Ahora, cuando hablan los salmos o cuando habla San Pablo acerca de que se rechazó, que Jesucristo es la piedra angular que rechazaron los arquitectos, bueno, vamos a saber diferenciar nosotros a partir de ahora que una cosa es la piedra angular del ángulo y otra cosa es la piedra de edificación. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí yo he puesto imágenes referenciales que indican cuál es la piedra angular, que es Cristo, la piedra del ángulo, y la piedra de edificación sobre la que se edifica, valga la redundancia, toda la iglesia. Una cosa, y finalizo con esto, es la piedra angular y otra cosa es la piedra de edificación. Los dos son piedras, porque era la terminología o la comparación de ese momento que el mismo Jesucristo quiso hacer. Ahora, una cosa es lo que indica el Salmo y otra cosa es el tema sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Son cosas totalmente distintas y si algún protestante hace una comparación de ellos, bueno, lo único que está haciendo simplemente es hablar tontería y media. Bueno, ¿qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es una línea intacta de papas que a través de la historia se ha ido sucediendo y en la que podemos verificar no solo cuál es la iglesia de Cristo, sino también podemos verificar su autenticidad. En Hechos de los Apóstoles, y allí he colocado algunas citas bíblicas como la que están también allí en la imagen,
¿no? La sucesión apostólica va a iniciarse con la imposición de manos. Vamos a ver Hechos 6:6. Los presentaron a los apóstoles quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hechos 8:18. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Hechos 13:3. Además, San Pablo en varias cartas a Timoteo, hace alusión a ello. No descuides el don espiritual que recibiste de mano de profetas cuando el grupo de los presbíteros te impusieron las manos. Ojo con eso, el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Primera de Timoteo 4:14. No impongas a nadie más las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Primera de Timoteo 5:22. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de manos. Segunda de Timoteo 1:6. Ahí está. Es algo bíblico la imposición de manos que se ha ido sucediendo hasta el día de hoy, sobre todo en los que van a gobernar la iglesia, ¿no? Y es por eso ya sabemos el Papa Pedro, que es el primer Papa, Pedro, Lino, Cleto y después Clemente Romano, ¿no? Mártir también. Bueno, aquí vamos a revisar precisamente en la diapositiva 9 quiénes son estos primeros papas que están en la Biblia, ¿no? Bueno, ya sabemos que Pedro, sobre la que edifica Jesús la iglesia, después está Lino, en la segunda de Timoteo 4:21, Anacleto no tiene referencia solamente por la historia, pero no está en la Biblia, y Clemente en Filipenses 4:2-3. Entonces, los tres primeros papas están en la Biblia, ¿no? Y bueno, ahí está la foto de Clemente Romano también, muy, muy importante en la historia de la iglesia, porque parte su poder, sus decisiones como papa, ¿no? Para solucionar temas que tenían que ver con la iglesia desde su asiento en Roma, desde su sede en Roma. Muy bien. Entonces ellos son los primeros papas. Y bueno, algo que resaltar aquí que les he puesto en la nota: San Ignacio de Antioquía fue sucesor de Evodio, ¿no? A él también le pusieron las manos. Pero ¿por qué es importante San Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia? Porque él en la carta a los de Esmirnas describe a la iglesia como católica. ¿En qué año fue eso? En el año 107 después de Cristo. Se encuentra la palabra que la iglesia es católica en el documento, en la carta que San Ignacio escribe a los del pueblo de Esmirna, o a los esmirniotas, como es el gerundio de esta ciudad, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos que los primeros papas están en la Biblia. Vámonos con nuestra diapositiva número 10. ¿Qué significa papa? Bueno, hay algunos que se inventan cosas, pero que tampoco están tan lejos, ¿no? Petri apostoli potestatem accipiens, el que sucede al apóstol Pedro. Pero no es que sea unas siglas, ¿no? De un nombre o de toda un título, no. Papas es el término griego de padre. En griego, papas significa padre. Entonces, recuerden que los escritos de los primeros padres han sido escritos en griego, y antes del latín el griego era el idioma universal de aquella época. Así que de ahí viene la palabra papa, ¿no? Hemos españolizado esta palabra para referirnos al padre de la iglesia, al primer obispo de Roma, como padre espiritual, por eso se le dice papa. Además, en italiano, papa, se le dice al papá, ¿no? Muy bien. En la diapositiva 11 están ahí los primeros papas, ¿no? Y bueno, hay una imagen en donde están los últimos, pero acá podemos jugar o escoger algunos, porque no les vamos a leer todos a los chicos, si no perderíamos mucho tiempo, pero he colocado ahí la lista de papas antes de Constantino,
porque los protestantes dicen que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino en el año 313 y eso es totalmente falso. Antes del año 313 ya la Iglesia tenía ¿cuántos papas? Vamos a ver por acá. 32 papas antes de Constantino. Entonces acá está Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sótero, Eleuterio, Ulter, ¿no? Víctor, perdón. No, Vitor o Uitor. Seferino, Calisto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabiano, Cornelio, Lucio, Eusebio, Sisto, Dionisio, Félix, Eutaquio, Calo, Marcelino y Marcelino II o Marcelino II se dice. Bueno, ahí están los papas, ¿no? La mayoría de ellos santos porque fueron martirizados en el Imperio Romano. Y la siguiente diapositiva están los últimos papas, ¿no? 8 de ellos es lo que yo les decía: Pío XI, Pío XII, Beato Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora último Francisco. Es el papa actual. Bueno, estos son los papas últimos, es decir, los casi ya actuales, ¿no? Francisco es el actual, pero todavía tenemos a un papa vivo, que es Benedicto XVI, que ya no tiene el título de obispo de Roma, de papa, sino que pasa a ser un obispo emérito, ¿no? Obispo emérito de Roma. Muy bien, ese es el título. Pero igual sigue siendo obispo de Roma, sino que ya se ha retirado por el tema de los años. Bueno, finalmente me comprometo a rezar por el Santo Padre, el Papa Francisco, a rezar por el episcopado y el colegio cardenalicio. Me comprometo a orar por mi parroquia, por mi párroco y sus sacerdotes, ahora que sé que son padres espirituales para mí. Tengo que dedicarme a su sustento espiritual. Hermoso compromiso para este tema. Finalmente, ¿qué les ha parecido este tema? Y que publiquen en su blog acerca de este reto. ¿Qué les ha parecido el tema de hoy, ¿no? Y qué opinan. ¿Qué opinan también acerca de este tema? Bueno, finalmente ahí está la imagen en donde Jesús establece su iglesia, ¿no? Jesús edifica su iglesia sobre Pedro. Muy bien, espero entonces que este tema, muy bonito, porque es un tema que nos transfiere al Papa Francisco y nos hace vivir la historia, ¿no? Como si la tuviéramos acá precisamente, es decir, el Papa Francisco es parte de la historia y nosotros somos parte de la historia con el Papa Francisco. Espero que el tema les haya gustado. No olviden, si tienen alguna duda, escribirme y preguntarme acerca del tema. Nos vemos. Chao.